Cristo dijo así: por el mundo ir y predicar mi evangelio. Yo contigo iré, puertas abriré y sanaré a los enfermos. No cedas al temor, no, ciñete de valor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. A continuación les presento la lección bíblica número 17 de nuestro expositor, edición 31. El tema de nuestra lección es Cristo, el centro del mensaje misionero. El texto central dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Pensamiento central: es la misión de la Iglesia llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. La lectura bíblica de esta lección va a estar en Hechos capítulo 2, versos del 22 al 36. Te invito a que escuches la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En esta mañana estamos grabando la lección bíblica correspondiente al domingo 18 de septiembre, ya que estamos ante la amenaza de un sistema tropical y esta servidora pues está grabando desde la intimidad de su hogar. Así que, amados hermanos, ya ustedes vieron la introducción de la lección de esta mañana, que es Cristo, el centro del mensaje misionero, y escucharon el texto y el pensamiento central de esta lección, que de lo que se trata es que el mensaje del evangelio, el mensaje principal, es la figura de Cristo. Amén. En esta lección vamos a conocer la importancia de la esencia del mensaje evangélico y vamos a aprender a ser proclamadores del reino. Cristo es el centro de la obra cristiana. La Iglesia de Jesucristo tiene una gran tarea que cumplir: llevar el evangelio a todo el mundo. Esta es una tarea y una misión, y fue la gran comisión que Jesús dejó a sus discípulos antes de partir. Vayan y hagan discípulos, predicad este evangelio a toda criatura. Cristo quería que todos conocieran que Él era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el ungido, el Salvador. ¿Cómo no estaría siempre con nosotros? Comisionó a sus 12 discípulos para esta proclamación. No solo se lo pidió a sus discípulos, sino que este mandato se vuelve universal y se extendió a todos los creyentes que vendrían después de Pentecostés. Nosotros, la Iglesia, como Iglesia, estamos llamados a llevar el Evangelio de Cristo como la base principal del mensaje. Oremos por la obra para que siga extendiéndose. A continuación les presento los temas de la lección del día de hoy. Comenzamos con la primera parte, exposición del apóstol Pedro, Hechos capítulo 2, versos del 22 al 24. Dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mire, luego que el apóstol Pablo recibe el bautismo del Espíritu Santo, mucha de la gente que estaba alrededor del aposento alto eran extranjeros. Comenzaron a escuchar las maravillas de Dios en sus propios idiomas. La gente no comprendía lo que estaba pasando en aquel lugar, pero el apóstol Pablo hace su gran discurso, su gran sermón, indicando que este es el cumplimiento de la profecía de Joel capítulo 2
Y verso 28, que en aquellos días derramaría de su espíritu sobre toda carne. Así que este es el cumplimiento de lo que predijo el profeta Joel en el Antiguo Testamento. El apóstol Pedro no solamente les recalca el cumplimiento de la profecía, también les viene a hablar de la exposición, o sea, le viene a exponer quién es Jesús, por qué ellos están proclamando a Cristo, cómo Jesús resucitó y fue exaltado como Señor y Cristo, y va a traer a colación las profecías, las escrituras bíblicas que estaban escritas sobre este acontecimiento de Jesús. Toda la Biblia confirma la existencia de Cristo, su advenimiento, su proclamación y su vida, obra, milagros, muerte y resurrección, ¿verdad? Así que están ellos en el aposento alto en Jerusalén, gloria al Señor, y este revestimiento de poder les dio autoridad y denuedo para exponer la palabra del Señor. La gente pues que estaba escuchando a los apóstoles comienzan a escuchar el sermón del apóstol Pedro, quien asume la responsabilidad de explicar quién es Cristo, qué es la figura de Cristo y por qué es importante en medio de su mensaje. Gloria al Señor. En este verso 22 se dirige específicamente a los israelitas. Fíjense que dice varones israelitas. La nación de donde era Jesús, la nación que rechazó a Cristo como Salvador, como Mesías, ¿verdad? Ellos tenían que ser convencidos de que Jesús era ese Mesías que habían estado esperando por años y que estaba profetizado en las Escrituras. Y comienza el apóstol Pedro exaltando la figura de Jesús. Primero dice que Jesús es nazareno, que era un varón aprobado por Dios entre todos ellos, ¿verdad? Que fue enviado por Dios, que hizo maravillas, que hizo prodigios y que hizo señales, autenticando, ¿verdad?, la obra de Cristo, lo que Cristo vino a hacer en medio de su pueblo y darle a entender y refrescarle la memoria de que ellos habían visto los milagros de Cristo, habían visto la figura de Jesús y habían visto cómo se había manifestado en medio del pueblo. Gloria al Señor, aleluya. Les hace saber que el arresto de Jesús y su muerte era a propósito de Dios, ¿verdad? A este, verso 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fíjese qué interesante que aquí habla del conocimiento anticipado de Dios. Dios es omnisciente, conoce el pasado, el presente y el futuro. Ya esto Dios lo sabía desde antes del principio de la creación, que iba a tener que proveer un Salvador para la humanidad. Ya Dios sabía de antemano que creando a un hombre iba a pecar, iba a tener que crear un remedio para la salvación del hombre. Así que su conocimiento anticipado, su soberanía, su omnisciencia, la eternidad de Dios, amén, sabía que esto iba a acontecer y que era parte del plan y el propósito de Cristo al venir a la tierra. Les dice, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, crucificándole, porque aunque directamente los israelitas no acometieron contra Cristo, no fueron los que le pusieron la corona de espinas, no fueron los que le clavaron los clavos, no fueron los que lo llevaron a la cruz. Utilizaron a los romanos, al gobierno romano, a los soldados romanos, para que esos inicuos fueran los que llevaran a Cristo a la cruz del Calvario, como si fuera un criminal, como si fuera un reo de muerte. Gloria a Dios. En el verso 24, ¿verdad? Dios le levanta, suelto los dolores de la muerte. Les anuncia que el Jesús que ellos habían matado había resucitado de la muerte porque la tumba no lo pudo retener. La resurrección de Cristo es el suceso principal del cristianismo y el fundamento del mensaje del Evangelio. Sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que la muerte pudiera retener a Cristo. Qué canto de victoria
victoria, ¿verdad? Canto en el sentido de cántico de victoria, que Cristo venció a la muerte, aunque fue una victoria gloriosa, una victoria poderosa sobre la muerte, sobre Satanás, que pensó que no iba a ocurrir nada con la muerte de Jesús. Al tercer día Cristo resucita, dándonos la esperanza a nosotros los creyentes de una vida nueva, de una vida eterna y de salvación en Cristo Jesús. La segunda parte de esta lección es predicción profética de David. Leemos los versos del 25 al 28. Recuerde que estamos en Hechos capítulo 2. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pedro? Cita al rey David. El rey David anunció la llegada de Cristo en el verso 25, cuando dice: porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí. Vio a Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Su corazón se alegró y se gozó su lengua, y el rey David anuncia la esperanza de la vida eterna. Dice: por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Fíjese que el rey David hace un anuncio profético también en relación a la figura de Cristo, citando que la llegada de Cristo traería esperanza para la humanidad y para nosotros los creyentes. Aquí David habla de inmortalidad. Habla de la inmortalidad del alma, no la inmortalidad del cuerpo. Este cuerpo físico se desgasta, nos vamos a morir, vamos a ser llevados a la tumba, pero nuestra alma va a ser inmortal. David confiaba en que sería librado del Seol, de la muerte. Fíjese que en el verso 27 hace un anuncio profético: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Así que el salmo se aplica proféticamente a la venida del Rey Mesías, de Jesús el Salvador. Y Pedro cita estas palabras refiriéndose a la resurrección de Cristo. Las palabras del salmo se aplican a los fieles de todas las edades. No quedaremos abandonados en nuestra tumba de corrupción. Dice la palabra en 1 Corintios 15:53 que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Obviamente está hablando de la glorificación de nuestros cuerpos, cuando en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esencia del Evangelio, la resurrección de Jesús. En el verso 28 dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Nos vamos a gozar en la presencia del Señor cuando estemos en gloria. Y ciertamente la presencia de Cristo en nuestras vidas es la clave principal para la proclamación del Evangelio. Tenemos que estar gozosos de que tenemos la esperanza de que vamos a estar en la presencia del Señor y que algún día cesarán nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras aflicciones, porque vamos a estar en la presencia del Señor en unos cuerpos totalmente glorificados y estaremos allí en la presencia de nuestro Dios. Así que habla de la inmortalidad, de que nuestros cuerpos serán glorificados, de que el mismo Cristo resucita y está sentado a la diestra de Dios Padre, que no está en la tumba está vacía. Cristo ha resucitado de entre los muertos, y este es el mensaje que el apóstol Pedro quiere pregonar, porque esta va a ser la esencia, va a ser el punto central del Evangelio que ellos iban a proclamar a todas las naciones, y que por consiguiente nosotros los creyentes también vamos a proclamar a todo el mundo. La tercera parte de esta lección es el centro del mensaje del Evangelio. Continuamos leyendo Hechos capítulo 2, versos del 29 al 36. Dice la palabra del Señor: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David,
que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro sigue hablando del patriarca David, del rey David, del salmista David, como él lo llama, que murió y fue sepultado, pero el cuerpo de David está en su tumba. Todos los que murieron en el Antiguo Testamento están en sus tumbas. Obviamente sus cuerpos fueron trasladados del Hades a otro lugar de descanso, al paraíso de Dios, esperando el momento en que Cristo levante a todos los muertos, ¿verdad? Cambió el sentido del mundo espiritual, cambió ese mundo de la inmortalidad. Aún así, siendo profeta y conociendo la promesa de Dios de que nunca faltaría en el trono de David un descendiente que reinaría sobre Israel en cuanto a la carne, ¿verdad? David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y que Dios le había jurado que de su descendencia se iba a levantar el Cristo, ¿verdad? Así que David tenía la esperanza de que de su descendencia era que iba a venir Cristo, el Salvador. Y así lo vemos en su genealogía, ya que María y José pertenecen a la tribu de Judá a la cual pertenece Cristo, ¿verdad? Descendientes de David, gloria al Señor. Él estaría sentado en el trono para siempre, en el trono de Dios, a la diestra de Dios Padre. Y espiritualmente, ¿verdad? David ve esta imagen y proclama la resurrección de Cristo y la resurrección de todos nosotros los creyentes. Cristo no fue dejado en el Hades ni su cuerpo se descompuso por la corrupción del pecado. Fíjese que la persona que fallece, inmediatamente sus órganos se comienzan a descomponer y si no hay un proceso adecuado, ¿verdad?, de embalsamamiento, pues ese cuerpo se descompone más rápido. Ciertamente, pues, es un proceso, ¿verdad?, un poquito misterioso, pero el asunto es que Cristo estuvo 3 días, ¿verdad?, desde que murió y su cuerpo no vio corrupción. Cristo no llegó al otro mundo muerto, Él resucitó. Predicó a los espíritus encarcelados y pudo salir, pudo vencer a la muerte, porque Él era el dador de la vida. Fíjese que las demás personas que mueren son llevadas a la tumba, son llevadas al nicho, son llevadas a la tierra y sus cuerpos se descomponen, ven corrupción. Pero el cuerpo de Cristo no vio corrupción, no se descompuso, no apestaba como Lázaro, que a los 4 días sus propias hermanas le dijeron a Cristo, y de ya, el muerto apesta. Gloria al nombre del Señor. Y parece algo cruel es decirlo de esa manera, pero somos materia, somos carne, la carne se descompone, la carne se desintegra, se va descomponiendo hasta que quedamos en los huesitos, hermano. Pero esos huesos que están allí en las tumbas, aquellos creyentes que murieron en Jesús, aquellas personas que murieron en el Antiguo Testamento, un día van a resucitar. Y esos cuerpos serán levantados y serán restaurados y serán glorificados. Yo no sé cómo yo voy a hacer en el cielo, hermano. A mí lo que me interesa es llegar. Obviamente, vamos a tener un conocimiento de lo que es estar en la presencia del Señor y vamos a ver a Cristo y a este resucitado en medio de nosotros. Esa es la esperanza y esa es nuestro mensaje principal en la predicación. Porque si Cristo no ha resucitado, vana sería nuestra fe, vana es nuestra predicación. Así que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y los apóstoles eran testigos oculares de este gran evento. Dice el verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ellos estuvieron presentes en el momento en que Cristo, ¿verdad?, gloria al Señor, se presenta al lugar donde estaban escondidos por temor a los soldados romanos y a la gente que los iba a perseguir, a los principales sacerdotes, la propia gente de su nación.
no querían que ellos proclamaran ese mensaje de que Cristo había resucitado y que iba a resucitar y que ellos iban a predicar un Cristo poderoso y maravilloso que iba a estar en medio de ellos. Y aunque Él se iba a ir físicamente, dejaría el Espíritu Santo para que ellos continuaran testificando las maravillas de Jesús. Amén. Así que todos los discípulos vieron a Cristo completamente vivo después de su resurrección, porque Cristo se les aparece y les dice, pasa vosotros, aquí estoy. Se le aparece a las mujeres que van al sepulcro, ¿verdad? Llevar las especias aromáticas y demás. Y les habla y les dice que vayan y anuncien que Él está vivo, que Él no ha quedado en la tumba. Vayan a Jerusalén y anuncien que Cristo ha resucitado, que estoy aquí, que llegué nuevamente y que vivo por los siglos de los siglos y hasta el día de hoy. Cristo vive, Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Amén, hermano. Dice el verso 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. De la misma manera que los discípulos fueron testigos oculares del Cristo resucitado, el apóstol Pedro les está diciendo, ahora ustedes son testigos del derramamiento del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros los creyentes. Cristo se fue y dijo, yo me iré, pero me voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aunque Él se fuese, no los dejaría huérfanos, sino que envió un consolador, a lo que Pedro enfatiza, que lo que sucedió en el aposento alto era la promesa dada a los discípulos de esa investidura de lo alto. Recibirían poder cuando hubiese venido el Espíritu Santo sobre ellos, para ser testigos hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Lo que aquellos hombres veían y oían era el cumplimiento de esa promesa. Ya estaba predicho en Joel capítulo 2, verso 28, de que el Espíritu se derramaría sobre toda carne. Y Cristo les hace saber que van a recibir ese poder para ser testigos de su mensaje, porque no era fácil anunciar a una persona que murió y que resucitó al tercer día. Amén. Ese mensaje no era algo a lo que estaban acostumbrados la gente de aquella época, hermano. Por eso los discípulos tuvieron mucha oposición cuando comenzaron la obra de evangelización y la obra misionera, porque ese mensaje era bien difícil de aceptar. Pero allí estaba la evidencia, allí estaban los 500 o más que vieron a Jesús resucitado, de que verdaderamente Él había vivido y que Él estaba en la diestra de Dios Padre y que había estado con ellos y que entendieron sus enseñanzas, lo vieron morir y que su tumba está vacía. La tumba de Cristo está vacía. Hoy nosotros proclamamos que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Sigue diciendo el apóstol Pedro y vuelve y cita las escrituras, porque para Pedro poder convencer a los israelitas tenía que usar lo que ellos conocían. Y les dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Sigue usando la figura de David, el apóstol Pedro, como proclamador de Cristo. David no subió a la diestra de Dios Padre, pues era un simple mortal, pero él dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el rey David proclama que Cristo ha de resucitar de los muertos y que va a estar sentado a la diestra de Dios Padre. Fíjese que desde la antigüedad los patriarcas, el salmista, los reyes nos daban la esperanza de que íbamos a tener un Salvador, un Señor, un Mesías, que iba a estar sentado a la diestra de Dios Padre y que iba a resucitar de entre los muertos para que nosotros tuviésemos esa esperanza. Mire lo que dice el verso 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es nuestro Salvador. ¿Estaremos nosotros dispuestos a proclamar que Jesucristo es el Señor y que Él vive para siempre? ¿Usted está convencido de que Cristo vive? ¿Usted ha podido internalizar en su vida
la vivencia de que Cristo es su Salvador, su Señor, y que Él vive y reina por los siglos de los siglos. Y que algún día nosotros también vamos a resucitar juntamente con Él y vamos a estar en la presencia del Señor, amados hermanos. Así que esta lección, que ha sido corta, ha sido sencilla, ¿verdad? Lo que proclama es que Cristo es el centro del mensaje bíblico, misionero, evangélico, que el evangelio son buenas nuevas de salvación y que nosotros proclamamos a un Cristo que vive y que ha resucitado de entre los muertos. Esta lección presenta a un apóstol lleno del poder del Espíritu Santo que anuncia lo que ocurrió en el aposento alto y el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Con autoridad y denuedo hace saber a los oyentes la historia de Cristo, su sacrificio y su resurrección. Pedro está anunciando lo que sería el mensaje de la obra misionera. Cristo, ese debe ser el mensaje de la iglesia. Cristo sana, Cristo salva, Cristo viene, Cristo bautiza en Espíritu Santo y fuego y vuelve por su iglesia. Y mediante evidencia bíblica hace referencia a los salmos, quienes anunciaron la llegada profética de Jesús. Es sumamente importante llevar este evangelio a todas partes y seguir anunciando que nuestro Cristo vive y reinará por siempre. Anunciemos las buenas nuevas de salvación a todo aquel que quiera creer en Él. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿verdad?, será salvo, más el que no creyere será condenado. Te invito a que proclames la palabra del Señor. Te invito a que seamos proclamadores del Evangelio de Cristo. Mire, a veces perdemos tanto tiempo predicando tanta cosa y tanta teoría y tanta bobería, cuando el mensaje principal de la iglesia debe ser la figura de Jesús. Jesús vino para traer libertad a los cautivos, vino para traer sanidad, vino para traer poder, vino para traer unción. Cristo vino para salvar a la humanidad. Gloria al nombre del Señor. Perdemos a veces tiempo valioso hablando tanta cosa, gloria al Señor, y no diciéndole a la gente lo que Cristo puede hacer. Yo sé que mi Cristo vive porque lo he sentido en mi vida, lo he servido por mucho tiempo, gloria al Señor, y cada día aprendo más de Él. Yo sé que mi Cristo vive porque he visto los milagros que ha hecho en mí, en mi familia, en la obra del Señor. Así que, amado hermano, te invito a proclamar el mensaje de la palabra del Señor, a predicar de Cristo, a predicar que Él es nuestra esperanza, que Él es nuestra salvación, que Él vino para salvar a la humanidad. ¿Qué tal si nosotros oramos al Señor en este momento y le damos gracias por haber enviado a su Hijo Jesús? Amén, y que podamos seguir siendo proclamadores del Evangelio. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites proclamar que Jesús es nuestro Salvador, que Cristo ha resucitado de entre los muertos y que ahora nosotros lo proclamamos sabiendo que Él vive. Te pedimos, Señor, que nos prepares y nos ayudes para continuar predicando el Evangelio de Cristo, que podamos entender la importancia del mensaje cristocéntrico y necesario para las vidas de los creyentes y de aquellos que no conocen a Jesús. Permite que seamos misioneros donde quiera que estemos, en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, Señor amado, donde quiera que estemos, que proclamemos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador. Y queremos, Señor, que nos ayudes a proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones. De esta manera, Señor, de manera grabada, que estas grabaciones también puedan llegar a muchos lugares donde quizá no pueda llegar alguien con el mensaje de la palabra de Dios. Señor, permite que el Evangelio siga expandiéndose, Dios mío, y anhelamos poderosamente que venga tu venida. Aprovechamos la ocasión, Señor, para pedirte por nuestra isla. Reconocemos, Dios del cielo, que hemos pecado delante de ti, que no somos dignos de tu amor y tu misericordia. Pero por amor a tus siervos y por amor a esta isla, te pedimos que nos ayudes a enfrentar el fenómeno atmosférico que se acerca, esta tormenta, Dios mío, y nos guardes y nos libres de todo mal. Porque tú eres, Señor, el que domina el universo y domina todas las cosas, porque tuyo es el poder y el reino
por los siglos de los siglos. Amén. Si hemos pecado delante de ti, Jehová, te pedimos que perdones nuestros pecados, nos limpies con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y nos ayudes a continuar hacia adelante. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Y espero que puedan gozarse de la palabra del Señor.